Bueno, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura, cuando hoy día es lunes 11 de marzo del año 2024. Lo estoy viendo directo ahí del computador, así que no me voy a equivocar hoy día con la fecha, que ya es algo de repente recurrente. Yo vivo un poco fuera de las fechas en general. Pero vamos a pasar a revisar una información que estoy seguro que va a ser impactante porque les traigo una tonelada de datos, una tonelada de información de una recopilación de una investigación que he estado haciendo sobre esta base de datos global, esta base de datos que se llama World Data Forum o World Data Forum, que organiza las Naciones Unidas. Todo esto lo pueden encontrar en la página de unstats.un.org. Es la división estadística de las Naciones Unidas. Ellos dicen que están comprometidas con el avance del sistema estadístico global y ellos, según la propia definición que aparece en esta página, ellos recopilan y difunden información estadística global. Dice que además desarrollan estándares, importante escuchar esto, desarrollan estándares y normas también para desarrollar estas actividades estadísticas y además se dedican a apoyar los esfuerzos de los países para fortalecer sus sistemas estadísticos nacionales. Ellos dicen que coordinan actividades estadísticas internacionales y además apoyan el funcionamiento de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas como entidad principal del sistema estadístico global. Bueno, muchas palabras, ¿cierto? Pero, ¿qué es esto? Este es parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y, entre otras cosas, hablan de los datos ciudadanos, ¿cierto? Estás interesado en dar forma al futuro del movimiento de datos ciudadanos para las políticas. Esto se trata de utilizar los datos ciudadanos, ¿cierto?, para ir desarrollando políticas públicas, digamos. Hablan de la representación y la inclusión en las comisiones de estadísticas, donde organizan una serie de eventos. También, por ejemplo, ya se ha realizado el 13 de diciembre, se publicó un artículo aquí donde dan cuenta de el quinto Foro Mundial de Datos de la ONU que lo hicieron en Medellín, en Colombia. En el caso de Santiago de Chile, por ejemplo, para acercarnos un poco más, se organizó el año 2011, para que se hagan una idea y dimensionen toda la cantidad de actividades que hay aquí, un seminario regional organizado por la UNSD, ¿cierto? Está la UNStats, de esta estadística, esta rama, digamos, estadística de las Naciones Unidas, en colaboración además con la CEPAL y la UNFPA, que dicen ellos que iba a proporcionar un foro para compartir prácticas y experiencias nacionales en la difusión y uso de datos censales. Además, iban a ayudar a hacer un balance de capacidades y también desafíos nacionales para poder satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios de los datos censales, así como revisar las tendencias emergentes, los enfoques innovadores y las herramientas tecnológicas que se van a emplear en la difusión de todos estos datos censales. Y la idea, entre otras cosas, era poder ir manejando ciertas buenas prácticas y todo este tipo de cosas como lo describen aquí. Tienen programas de capacitación sobre sistemas de registro civil, estadísticas vitales, tienen taller sobre principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales, tienen, ese ya lo dije, tienen reuniones regionales a veces sobre medición de estadísticas de la discapacidad, por ejemplo, en apoyo de la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible y el Programa Mundial de Censo de Población de Vivienda, Censos de Población de Vivienda del año 2020. Bueno, van a ir viendo ustedes cómo se va poniendo más interesante esto. Por ejemplo, veamos dentro de UNStats hay otro artículo muy interesante que habla del taller regional sobre producción de estadísticas sobre propiedad de activos desde una perspectiva de género a través de encuestas de hogares. Esto fue publicado entre el 7 y el 9 de agosto del 2018 en este sitio unstats.org. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este video de todo lo que les estoy mostrando aquí de este podcast. Y hablan que la División de Estadística de las Naciones Unidas, la UNSD, que es la que les estaba mencionando, en colaboración con esta Comisión Económica de las Naciones Unidas, ¿cierto?, organizaron un taller regional sobre la medición de propiedad de activos desde una perspectiva de género. ¿Cuál es la idea de acá, según lo que ellos describen? Quieren discutir los conceptos y métodos que se describen en las directrices de Naciones Unidas para la producción
de estadísticas sobre propiedad de activos desde una perspectiva de género a través de la realización de encuestas de hogares. Y tienen una serie de, por ejemplo, una serie de directrices metodológicas. También hablan de cuáles son las listas de bienes prioritarios, ¿cierto? Hablan de cómo definir y analizar la propiedad de los activos. Hablan de la revisión de los marcos legales que regulan los derechos de propiedad, etcétera. A quién entrevistar, ¿cierto? Todo esto está dentro de cómo valorar los activos, etcétera. Hay una serie de cosas que están relacionadas a este taller regional sobre producción de estadísticas sobre propiedad de activos. Sumamente interesante ver cómo se está, ¿cierto? Porque hace mucho tiempo venimos escuchando este discurso donde se pone en cuestionamiento la propiedad privada, y aquí tenemos a esta organización también a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, entrando en todo este tema de la propiedad privada, que lo hemos visto en otros programas, ¿cierto? Aquí viene algo clave: entender dentro de UN Stats, esta página de estadísticas de las Naciones Unidas, unstat.un.org, existe lo que se llama una base de datos global de los ODS. ¿Qué es esto? Esto es una manera de que ellos puedan medir en base a bases de datos e indicadores estadísticos los famosos objetivos del desarrollo sostenible. O sea, van midiendo cómo van avanzando sus objetivos en todo el mundo. Súper importante tener claro que esto existe, y hay varias listas oficiales. Entre ellas la lista oficial de indicadores de los ODS, está el repositorio de metadatos, clasificación de distintos niveles, recopilación de datos, puntos focales, etcétera. Una serie de cosas que hay ahí. Hay algunos manuales electrónicos sobre los indicadores de las ODS y una serie de cosas, incluso kit de herramientas de los equipos de las Naciones Unidas para poder aplicar en cada país. Esto es la medición de los ODS. Todo esto está enlazado con estas matrices estadísticas, ¿cierto? Que tienen aquí, que está usando Naciones Unidas. Curioso encontrarnos con el siguiente documento, que también, por supuesto, se los voy a dejar en la descripción del video, que es un documento del Instituto Nacional de Estadísticas que hace referencia y cuyo título es Fuentes para la recopilación de datos sobre la propiedad de los activos en Chile. Este fue un workshop que hicieron sobre esta medición de la propiedad de activos desde una perspectiva de género, y esto es del Instituto Nacional de Estadísticas. Es una copia, ¿cierto?, de lo que está implementando las Naciones Unidas, a pesar de que se les pagan sueldos a muchas de estas gentes para poder desarrollar métodos, porque eso está establecido en la ley. Pero aquí vemos una vulgar copia. Esto fue emitido de las Naciones Unidas, y esto fue emitido en Santiago en agosto del año 2018. Hablan de encuestas de hogares, también encuestas agropecuarias, registros administrativos. Hablan de cómo hacer estas encuestas de hogares del famoso Instituto Nacional de Estadísticas. Es importante aclarar aquí que todos estos institutos nacionales, digamos, de estadísticas, llámense como se llamen en otros países, porque pueden tener, por supuesto, nombres distintos, pero están todos trabajando en conjunto. Hay varios videos publicados dentro de páginas de YouTube de las Naciones Unidas donde tú ves varios expositores de distintos institutos de estadísticas nacionales que van ahí a pedirle consejo a las Naciones Unidas de cómo hacerlo, implementarlo en cada uno de los países. ¿Qué es lo que buscan aquí? Es caracterizar, por ejemplo, y cuantificar la población, dicen ellos, a través de la encuesta nacional de empleo, de cuantificar la población de 15 años o más respecto a su situación en el mercado laboral, encuestas suplementarias de ingresos, o sea, ver cuántos ingresos laborales en el mes hay de referencia de las personas que son clasificadas como ocupadas, ¿cierto?, en la encuesta nacional de empleo. Identificar estructura y características del gasto, en que se están gastando la plata usted, ¿cierto?, en el consumo final de los hogares urbanos, en las capitales regionales también, y en sus principales zonas conurbadas, con un periodo de referencia de un año. Hablan de describir la magnitud del consumo de drogas ilícitas, etcétera. Una serie de cosas que no voy a entrar en
en detalles acá, pero es calcado lo que sale en lo que le están mandando las Naciones Unidas. Ellos hablan, esto es súper interesante entenderlo, de la encuesta de presupuestos familiares, lo que se llama la EPF, encuesta de presupuestos familiares, que dicen ellos que tiene el objetivo principal de identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos de las capitales regionales, ¿cierto? Y sus zonas conurbadas. Más importante, todo esto lo quieren hacer en el lapso de un año. Y el objetivo secundario que tiene este programa, el EPF, es identificar la estructura de ingresos disponible en los mismos hogares, en el mismo periodo de tiempo, o sea, cuánto dinero pueden tener. Por supuesto, aquí entran una serie de cosas como identificar el tipo de vivienda, ¿cierto? Si es arrendada, si es propia, si es cedida por trabajo o servicio, cedida por un pariente o amigo, ocupada de hecho, etc. Y ver si esta vivienda está, ¿cómo se llama?, en arriendo, si está en condición de, a lo mejor la persona está pagando un dividendo, etc. Ingresos de la propiedad y ganancias por tenencia de instrumentos financieros también. Preguntas como ¿qué? El mes pasado debería haber recibido ingresos por arriendo de casas, departamentos, oficinas, locales comerciales, estacionamientos, tierras u otros. Otra pregunta, el mes pasado debería haber recibido ingresos por arriendo de otro tipo de bienes, por ejemplo, maquinaria, taxis colectivos, animales e implementos. Bueno, aquí se pueden hacer una idea del tipo de muestreo que es este. Usted participa de alguna sociedad de personas, usted poseía a fines del mes pasado inversiones en algún tipo de acciones, posee cuentas de ahorro o depósitos a plazo, posee otro tipo de instrumentos financieros no especificados con anterioridad, ejemplo, fondos mutuos, etc. Hay una serie de cosas. Todo esto dentro de este marco de estas encuestas de hogares, cuyo objetivo también de manera muy recurrente es el tipo de preguntas sobre los presupuestos familiares, ¿cierto? ¿Quién te otorgó el crédito? ¿Qué institución? ¿Cuándo fue? ¿A qué plazo se otorgó el crédito? Etcétera. Una serie de cosas. No estoy diciendo, y ojo con esto, estoy describiendo un documento. No estoy diciendo que esto aparezca exactamente en el censo que están haciendo ahora, pero esto es referencial para que ustedes tengan una idea, ¿cierto? ¿De dónde viene todo esto? Ya dijimos que venía, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, pero viene de un programa que se llama EDGE. 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 Evidencia y datos para la igualdad de género. Así se llama. Esto es un workshop que tiene un título que se llama Advancing Methodology on Measuring Assets Ownership from a Gender Perspective. ¿Ok? Entonces, aquí está claro de dónde viene todo esto, de dónde empieza a avanzar. Y aquí nos encontramos con, si nos vamos a la página del INE, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Estadística, les digo que en el caso de Chile, esto se está aplicando en muchos países bajo exactamente la misma. No hay mucha diferencia, ¿cierto?, de dónde vienen las directrices para hacer esto. Y y este documento, curiosamente, en el INE, está en inglés. Está en inglés. No está en español. No sé si habrá una versión en español, pero el que yo encontré habla de la participación ciudadana, ¿cierto? Y cuál es la idea de esto. Entonces ellos hacen un informe, hablan de una serie de cosas, pero ¿qué es lo más importante aquí? Ellos mismos, el mismo INE, es quien menciona directamente en un apéndice que hay aquí, que habla de cooperación internacional, ¿cierto? National and International Cooperation. Y aquí dice claramente que el país, voy a traducir textual, el país ha hecho más fuerte su presencia, ¿cierto? La presencia del país se ha hecho más fuerte en la esfera internacional en términos de estadísticas oficiales, además de otras actividades en coordinación con grupos de trabajo para que puedan cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y los indicadores
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el país. Está clarísimo. Y ahí muestran las fotitos del censo, ¿cierto? Del censo. En este caso, este documento es del INE del año 2022 y los desafíos que tenían para el 2023, y es digamos, un reporte, ¿cierto? El reporte de lo que hicieron. Ahí está clarísimo cómo trabajan estos censos. Ellos hablan de que el INE incluso ha participado en 22 grupos metodológicos, con agencias de las Naciones Unidas y en el Comité Ejecutivo de Estadísticas de la OSD, el 23 Encuentro Internacional de Estadísticas de Género y en las estadísticas de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Así que el INE en el año 2022, dicen ellos, con otras oficinas, ¿cierto?, estadísticas en México, en la República Dominicana, fueron liderando un proyecto internacional para la formación de comunidades de mujeres líderes, cuyos objetivos son hacer mentoring, ¿cierto?, en varios espacios regionales y proporcionar una plataforma para mujeres para poder compartir sus experiencias, su trayectoria, todo esto en función de obtener posiciones de liderazgo como directores de estas oficinas de estadística nacional. ¿Qué les parece? Me demoré un poco ahí porque estaba traduciendo textualmente. Dentro de una página muy interesante que hay que se llama unlibrary.org, UN-I-library, con I latina, ¿cierto? Library.org, que también les voy a dejar el enlace. Van a poder ver una serie de mediciones, no solamente de temas relacionados a la pandemia, sino que también el Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe 2023, Observatorio Demográfico América Latina y el Caribe 2022, y así. 2021, 2020, todos estos documentos están aquí en esta página, los pueden encontrar ustedes. O sea, este es un trabajo que se está haciendo a través de este departamento de las Naciones Unidas. Aquí viene algo que a mí me dejó helado. Nosotros hemos hablado del co-living, el coworking, una serie de cosas que el coworking es como algo bastante que ustedes han escuchado ese término, ¿cierto? Cuando van a un espacio donde pueden arrendar, estar ahí, tomarse un café, ¿cierto? Y pueden trabajar con otras personas en un ambiente tipo donde pueden compartir experiencias con otros emprendedores y cosas por el estilo. Pero también está el co-living, y eso se ha popularizado ahora último en Europa, se está empezando a popularizar. Esto de compartir las casas, y también también partieron con el tema de compartir los autos, porque como los costos de combustible están muy altos, bueno, la gente se organiza entre un grupo y utilizan el auto entre varios, y yo te llevo y se suben 4, etc. Pero dentro de esta página, data.un.org, UNData, en realidad, un mundo de información, dice la bajada de la página. ¿Con qué nos encontramos? Si yo pongo Chile, hay una serie de países, yo los puedo buscar. Y si yo pongo Chile, me aparecen el año de que se tomó este muestreo, el total, el área que se cubrió, ¿cierto? En este muestreo, la cantidad de casas que habían en una ciudad determinada, en este caso Antofagasta, y habla de la cantidad de piezas, de habitaciones que tiene esa casa. Yo no sé si esto es referencial, estadístico, en el sentido que dicen el promedio de habitaciones es tanto. Pero aquí hablan de 6 habitaciones, por ejemplo. Y el resto es toda una tabla tipo Excel, donde salen de dónde están sacando estos datos.
por ejemplo, en este caso, de la primera columna que les leí del año 2002, el dato es del año 2009. Y así tienen una serie de lugares mapeados como Puente Alto, Santiago, Viña del Mar, etc. Pueden encontrar aquí toda esta información. Ahora, ¿cuál es el título de esta información? Para que se hagan una idea. Se llama Unidades de vivienda ocupadas por tipo de unidad de vivienda y número de habitaciones para ciudades seleccionadas. Todo esto es parte de la base de datos de estadísticas demográficas y de la división de estadística de las Naciones Unidas, data.un.org. Se está trabajando en todo esto. El mapeo de tu casa, de dónde vienen tus ingresos, si tienes ingresos extra de otra parte, cuánta gente vive, cuántas habitaciones tienes, de qué material es, si tienes luz eléctrica, si no tienes luz eléctrica, si utiliza un generador, si no utiliza un generador, si las paredes son de concreto, si son de lo que sea. Y como ustedes vieron, lo más alarmante es la cantidad de datos sobre la economía familiar que preguntan. ¿A qué se dedican ellos? Esta data.un.org. Se dedican a compilar, recopilar y difundir estadísticas demográficas y sociales oficiales sobre una amplia gama de temas. Ellos dicen que han recopilado datos desde el año 1948 mediante una serie de cuestionarios enviados anualmente a más de 230 oficinas nacionales de estadística. O sea, las oficinas nacionales de estadística de los distintos países que recopilan esto con una campaña nacional, ¿cierto? Que te dicen que es para construir Chile, para construir un futuro de México, del país que sea, de Argentina, terminan aquí. Todo esto se publica, por supuesto, en la colección, según palabras de ellos mismos, en Demographic Yearbook, o sea, el libro del año demográfico. El anuario demográfico. Y difunden ellos anualmente todas estas estadísticas que tienen que ver con el tamaño, la composición de la población, los nacimientos, las defunciones, el matrimonio, el divorcio, así como las tasas respectivas. También cumplen otros tipos de datos que incluyen lo que vimos antes, ¿cierto? Actividad económica, nivel educativo, características del hogar, características de la vivienda, origen étnico. Aquí sí que existe el hogar, y aquí sí que existe la familia. Idiomas, población nacida en el extranjero y extranjera, etc. Todos estos datos que se recopilan a través de los censos van a parar aquí, a la UNSD. Y lo dicen ellos. Dicen los conjuntos de los datos disponibles de los censos de población y vivienda reportados a la UNSD para los censos realizados en todo el mundo desde 1995 ahora están disponibles en UN Data. Todo esto incluye cosas tales, aparte de todo lo que vimos, como datos sobre viajes internacionales, flujos migratorios entrantes y salientes y sobre migrantes internacionales entrantes y salientes según varias características, dicen ellos, según lo informado por las autoridades nacionales a la División de Estadística de las Naciones Unidas para los años de referencia desde el año 2010 hasta el presente según estén disponibles. Cualquiera se podría preguntar, bueno, para construir un mundo y ampliarse y proyectarse, ¿cierto? Es mejor, por supuesto, cómo negarse a que estén estas estadísticas, ¿cierto? El problema es que la misma gente que está trayendo a toda esta gente y está reventando los países con delincuencia, con asesinatos, son los mismos que ahora te están haciendo la medición para ver cómo va el plan, ¿no? Para ver cómo se cumplen los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y cómo te lo venden? En la sesión número 55 del año 2024, en la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, te lo venden como mejor vida, o sea, mejor data, mejores vidas. Esta Comisión Estadística de las Naciones Unidas tiene 24 países miembros, por supuesto de las Naciones Unidas, que son elegidas no por usted ni por los nacionales del país,
de estos 24 países, sino que por el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas. Todo esto en base, según ellos, a una base equitativa de distribución geográfica. ¿Qué les parece? Tenemos otro término, porque esto se va a poner cada vez más interesante. Tenemos otro de estos términos que sacan las Naciones Unidas que se llama la gobernanza de datos en todos los sistemas, dicen. Exploración de estrategias para las estadísticas oficiales, publicado el 23 de febrero del 2024. Y habla que la gobernanza de datos, o sea, gobernar, ¿cierto?, a través de los datos, ir moldeando, reshaping, como les gusta decir a ellos, moldeando, ¿cierto?, el futuro a través de los datos, y hablan de que la gobernanza de datos se describe como políticas, directrices, estándares, procedimientos y prácticas. O sea, es intelectual y ejecutivo. Todo esto, según ello, para regular la generación, gestión y uso y reutilización de datos. Cómo se comparten, cómo se comportan estos datos dentro de un sistema y cómo se integran. Mientras, según ellos, todo esto es para mitigar los riesgos y mantener la confianza. Ahora, veamos lo siguiente, porque hay otro de estas siglas, digamos, la ISWGHS, que ellos dicen que se dedica a mejorar la calidad, la disponibilidad y el uso de datos de las encuestas a través de la coordinación y la colaboración. Y aquí es muy interesante porque volvemos a reafirmar el fruto de esta investigación, donde dice que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, esta división de estadística, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, y además el Grupo de Trabajo Intersecretaría sobre Encuestas de Hogares, ese es el ISWGHS que les decía yo, fomenta las mejoras, dicen ellos, y el alcance y la calidad de las estadísticas sociales y económicas, tal como se obtienen a través de programas nacionales, regionales e internacionales en encuestas de hogares. Incluso, dicen ellos, mediante una mayor coordinación y cooperación en todos los niveles. Hablan de la respuesta al COVID-19, el Congreso Mundial de Estadística del COVID, encuestas en hogares, encuestas de impacto, entre otras cosas del mismo tema. Tienen manuales, ¿cierto?, relacionados con estas encuestas, cómo aprovechar probabilísticas y datos orgánicos para producir estadísticas públicas. Estos son algunos de los títulos de los artículos que tienen publicados aquí. Identificación de refugiados y desplazados internos en encuestas de hogares, un documento cómo identificar, ¿cierto?, a los refugiados y desplazados en encuestas de hogares, cómo tienen que actuar aquellos que van a hacer las encuestas, ¿cierto? Hay una serie de directrices para ellos de manera interna también que están disponibles aquí. Cómo coordinar estas encuestas de hogares, cómo difundir estos microdatos. También los típicos artículos no se pueden quedar atrás, ¿cierto? Porque aquí tenemos uno del 17 de noviembre del 2022 que dice 8 prioridades técnicas para posicionar las encuestas de hogares para la próxima década. Innovar rápidamente para producir datos oportunos sobre la violencia contra las mujeres. No veo ni un informe. Si aquí lo que falta son los informes estadísticos, ¿cierto?, basándonos en las métricas, en la estadística, en toda esta parafernalia de toda la gente que ha ido perdiendo su vida a través de la implementación de políticas que esta misma organización promueve. Increíble. ¿Quieren ver un taller, por ejemplo, que se hizo en Santiago de Chile se va a hacer en Santiago de Chile entre el 7 y el 14 de mayo? Escúchense esta, taller regional virtual, medición de indicadores de ODS, o sea, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y del seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030 a través del procesamiento de datos censales con Redatam y mapeo con QGIS. Están trabajando en eso, pero aquí hay un taller claramente que se va a hacer en Santiago del 7 al 14, cuyo objetivo es la medición de los indicadores de los ODS, cómo va avanzando la Agenda 2030.
Los talleres, dice, estarán enfocados en el procesamiento, análisis y mapeo de indicadores a partir de los censos de población y vivienda usando algo que llaman Redatam y QGIS, ambos software freeware, ¿cierto? Software libres. Todo esto con la finalidad de aprender sus funcionalidades y explorar las potencialidades que ofrecen los censos en la generación de indicadores para el seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Esto está clarísimo. Está clarísimo. Los censos arrojan una serie de datos importantes, ¿cierto? Y entre ellos también la redistribución, digamos así, o la configuración del mapa político. ¿Cuántos representantes tiene que tener cada comuna, ¿cierto? O cada región, dependiendo del caso, ¿cierto? Todo eso también se va a reconfigurar mediante los datos que se pueden obtener en los censos. Recordemos además que un censo me permite configurar, por ejemplo, el Congreso, ¿cierto? La Cámara de Diputados, la distribución de los escaños en los distritos, porque esa distribución va en representación, perdón, equitativa según la población que hay en el territorio electoral. Servirá esto además para poder aumentar la clase política, algo que quisieron hacer en la Constitución, ¿no? Que querían meter y no lo han logrado hasta ahora. Aquí hay algo muy interesante porque en el video que les voy a dejar en la descripción de este video, de este podcast, van a ver un video que se llama Los censos de población y vivienda en contextos de pandemia, panorama regional y desafíos urgentes. Y todo esto fue una reunión, un evento, ¿cierto? Que fue paralelo a la 11ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y que fue organizado por CELADE, que es la División de Población de la CEPAL, y también el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE de Chile. Ellos dicen que este encuentro se desarrolló de manera virtual el 23 de noviembre del 2021 y en el video ustedes pueden ver claramente donde participan una serie de exponentes de diferentes países, cómo en el fondo trabajan directamente con las recomendaciones para poder efectuar un censo directamente, las recomendaciones, en este caso de la CEPAL, de las Naciones Unidas. Varios países que están ahí participando en este video, de distintos organismos de estadísticas nacionales. Este taller, volvamos al taller, porque es súper importante, porque esta creo que es la clave de todo este programa, ¿cierto? Cuando yo descubrí esto que era esta medición de indicadores de los ODS en este taller que se va a hacer el 2 de mayo y el seguimiento de la Agenda de Desarrollo 2030. Todo esto a través, ¿cierto?, de procesar datos censales con estos software que ellos dicen que se llaman Redatam y QGIS. Bueno, es sumamente interesante ver a quién está enfocado este taller, porque está enfocado principalmente a participantes de los institutos nacionales de estadística y otros organismos públicos, así como representantes de la academia y de organizaciones no gubernamentales. Se acaba de poner a llover aquí. Así que ellos dicen que esto es clave lo que sale aquí. Porque dicen que el problema que tienen es que la región, ¿cierto? En el fondo necesitan meterle datos a las bases de datos, ¿cierto? Para ir cuantificando el avance de sus objetivos de los ODS. Y ellos mismos dicen aquí que ellos enfrentan esos desafíos para poder medir los avances reales en el proceso de poder alcanzar estos objetivos y metas de la agenda de desarrollo. Así que dice, en este contexto, dice, los censos de población y vivienda aparecen como una herramienta primordial que debe ser tenida en cuenta para enfrentar los desafíos de información esencial para el cálculo de los indicadores. Y dicen además que el alcance universal les permite tener información tanto para las viviendas, hogares y personas de un país y así conocer la condición de vida de la población para áreas geográficas menores y grupos poblacionales específicos entre un montón de cosas más que aparece ahí. Pero hablan de otra cosa que es clave,
porque hablan de cómo pueden construir ellos con diferentes desagregaciones y poder ver la evolución, ¿cierto?, de los componentes de este cambio demográfico. Un cambio demográfico, entre paréntesis, comentario mío, que ellos mismos que ellos diseñaron. Entonces esto les permite medir cuántos inmigrantes han entrado, cuánta gente ha salido, cuánta gente se está quedando, en qué condiciones están viviendo los chilenos, cómo van avanzando entre eso. Ellos mismos dicen aquí que necesitan medir esta evolución de los componentes del cambio geográfico, que señala el ODS 17.18 sobre la creación de capacidades para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de calidad, desglosados por ingreso, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales. Y escúchense esta, porque esto es lo que mucha gente ha estado hablando, digamos, en off, ¿cierto? Y que es lo que la gente teme. Dice, a su vez, el despliegue de las estadísticas a través de mapas y sus varias formas de representar la distribución espacial de las mismas resultan una ventaja para transmitir y visibilizar la inequidad social que existe en la región a nivel nacional y subnacional. Es por eso, dicen, que dedicaremos varias sesiones al mapeo con la herramienta QGIS. O sea, aquí se produce un componente de cambio demográfico que ellos mismos generan. Y después te van a hablar de que hay inequidad social. ¿Cuánta inequidad social? Le va a permitir medir eso. Esa inequidad social va a ser gente que no tiene casa. Ahí entra el co-living. Busquen ese término. Hay un programa que yo hice ahí, si alguien se acuerda, pongan el link, porque es tanta la información que se ha pasado acá que yo no recuerdo cuál fue ese programa del co-living que a muchos los dejó para adentro, porque hacíamos un análisis igual que este, solo con los documentos de ellos. Esto es gravísimo. Distribución espacial. Estadística a través de mapas. Más claro, imposible. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Increíble. Por supuesto, nunca te dicen claramente, porque siempre hemos dicho eso, si ellos dijeran realmente cuáles son sus reales objetivos, por eso todo te lo disfrazan, ¿cierto?, con estas tres palabritas, ¿cierto?, que le ponen a todo para terminar las frases. Equitativo, social, inclusivo. Y cuánta tontera más para darle un final, ¿cierto? Para darle un final redondo, como les gusta darle, ¿cierto?, a los escritores. Pero esto no termina aquí, porque hay un informe global del desarrollo sostenible, lo que hablábamos un poquito atrás en el programa, ¿cierto? Este informe que va midiendo cómo se van implementando estos ODS, los objetivos, y habla de la localización, ¿cierto?, de la Agenda 2030 en temas como la atención sanitaria universal. Ahí entra todo este tratado que quieren hacer de pandemia, ¿cierto? El papel de los parlamentos, el papel. Miren lo gravísimo que es esto. El papel de los parlamentos. No se supone que el parlamento lo elegimos nosotros, con nuestros votos, son representantes de nosotros, el soberano. ¿Por qué tienen que ellos meterse en el papel? ¿En qué papel van a jugar ahora los parlamentos dentro de esta Agenda 2030? Además meten, ¿cierto?, a las mujeres y los jóvenes, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y la lucha contra el racismo. Esto es de kindergarten a esta altura. Las calles demuestran todo lo contrario. La gente está cansada de estas estupideces. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la ONU frente a todo esto? Porque dicen que va muy atrasado con este tema de la implementación de los ODS y algunos hablan de hasta un 15% del 100%, ¿cierto?, de lo que quieren implementar.
Dentro de todo esto ha habido un aceleramiento, ¿cierto? Tratar de meter un catalizador aquí para poder acelerar la implementación, para poder impulsar estos ODS, y por eso la ONU ha creado ahora una plataforma de aceleración y rendición de cuentas de los ODS como herramienta, dicen ellos, para captar los compromisos y acciones globales para aumentar la ambición de los ODS. Eso lo dicen ellos mismos. Y hasta el momento ellos dicen que tienen registrados 32 compromisos nacionales, incluidos 6 de la región de América Latina y el Caribe. ¿Y quiénes están ahí? Está Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá. Y tienen registradas, según ellos, 78 acciones de aceleración por parte de otros actores. Por ejemplo, hablan de un proyecto para lograr la igualdad de género en el ámbito laboral en Panamá y un proyecto de acción climática liderado por Mi Mundo México, entre otras cosas. Esto en todo caso es del 31 de octubre del 2023. ¿Ya? ¿Cómo está trabajando esta gente? Dentro de todo de estos, ¿cierto? Estos indicadores, que esta es la clave, ¿cierto? Los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible, esta línea de trabajo que tiene la CEPAL para analizar estos aspectos de cómo van implementando esto. Tienen una serie de programas, como por ejemplo el 55º periodo de sesiones de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, el Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, reunión informativa de Conferencia Estadística de las Américas del año 2024. Aquí declaran en un artículo que las estadísticas oficiales son un bien público indispensable para el adecuado funcionamiento de las sociedades y la democracia. Curioso que digan bien público. Ya vamos a ver por qué. Porque yo tengo mis dudas. También hablan de los escenarios prospectivos, ¿cierto? Al 2030, de los indicadores, de los objetivos del desarrollo sostenible y todo el tema. Una serie de cosas acá. Dentro de la CEPAL, estamos ahora dentro del sitio de la cepal.org. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ellos dicen, tienen un apartado aquí, censos de población y vivienda. Los censos son la fuente primaria, dicen ellos, más importante y amplia de información estadística. Dada su periodicidad, es posible comparar los cambios en el tiempo y entre países, ya que el levantamiento censal se realiza en fechas similares en casi toda América Latina y el Caribe. O sea, ellos están metidos a fondo con este tema. A fondo. Tienen un observatorio demográfico que lo lanzaron el año 2023 en Santiago de Chile, también el 5 de marzo. Publicaron esto, donde la CELADE, la División de Población de la CEPA, invita al lanzamiento del Observatorio Demográfico del 2023. La publicación recoge las tendencias de la fuerza de trabajo por sexo, edad, área de residencia, y te apuesto que más adelante salen los inmigrantes. ¿Se dan cuenta de lo que hay detrás de todo esto? Esta información es innegable. Son todas las palabras de ellos. Y aquí hay una página que se llama estadísticas o statics.cepal.org y por supuesto tienen la estructura demográfica del país, la educación, el tema de la salud, bueno, una serie de cosas, pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante? Que en este sitio hay una parte que se llama un título, ¿cierto? Del sitio que se llama, el título del sitio en realidad de statics.cepal.org, que se llama Cepalstat, ¿cierto? Digamos, la abreviación. Y aquí tienen todo, porque aquí tienen el monitoreo estadístico global, monitoreo estadístico regional, nacional, datos e indicadores, banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe, perfiles estadísticos regionales ODS por meta, apoyo a los sistemas estadísticos nacionales en el monitoreo y reporte de los ODS, recursos geoespaciales, censo de población y vivienda en los países de América Latina y el Caribe, etcétera. Una serie de cosas. Aquí hay que revisar todo esto. A mí estos datos, de verlos, no sé, no entiendo, porque van todos a la baja, sobre todo la pobreza en el año. Aquí están reportando, por ejemplo, que había más pobreza en el año 2000 en Chile. Habría que revisar esto. Personas en situación de pobreza y extrema pobreza en porcentajes, desde el 2000 al año 2022.
Y la estadística ha bajado, pero de manera increíble. Y resulta que el país nunca había estado más pobre, como hoy día, por ejemplo. Y eso lo dice todo el mundo. La gente lo percibe, ¿cierto? Hay que revisar todo esto. Ahora, vámonos a los términos y definiciones para rematar este asunto y que no quede ninguna duda aquí. La ley que rige, ¿cierto?, este censo, que está en la descripción del video, les dejé el enlace de un sitio que se llama bcn.cl, que muchos a lo mejor conocen, que es la ley Chile. Y aquí hablan de que definen al censo como un empadronamiento. Ellos mismos lo dicen, porque habían unos videos que estaban circulando ahí en redes sociales que decían censo o empadronamiento, ¿cierto? Eso es lo que ponían. Pero ellos definen al censo aquí como un empadronamiento. Y esto sale en el encabezado. En el artículo 8 dice: y por lo tanto no recoge aquellos procesos en que se realiza un empadronamiento según el lugar de residencia habitual de las personas, en que la recolección de información se efectúa durante un periodo más prolongado, etc. Aquí está hablando de cómo se va a realizar, ¿cierto? Es la ley que va a regir a esto, que viene de antes, pero tiene algunas modificaciones que la han hecho ahora, ¿cierto? Ya ellos hablan de empadronamiento. Ahora, ¿qué es un empadronamiento? Y para eso hay que ver qué significa empadronar, ¿cierto? Asentar o escribir a alguien en el padrón de los moradores de un pueblo, ya para la policía y gobierno de este, ya para el pago de tributos u otro fin análogo. Complicado el censo, lo describe la misma página del censo a través de un video donde dice: abramos la puerta al censo 2024. Y ese video está en YouTube, ustedes lo pueden buscar. De hecho, les voy a dejar el enlace abajo. Y dice textual en el video: abramos la puerta al censo 2024, en el fondo para saber cuántos somos, cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une y nos beneficia a todos. Abramos la puerta para que nadie quede afuera. Muestran una serie de imágenes de inmigrantes, más que de chilenos, yo creo, en el video, no sé, pero todo lo mezclan hábilmente, ¿cierto?, con poner algunas personas un poco más autóctonas del país. Y dice que todos contamos. Y dice algo clave: para no dejar a nadie atrás. Ese no dejar a nadie atrás, eso es, ¿cierto?, terminología pura de la Agenda 2030. Aquí está todo relacionado. Está absolutamente todo relacionado. Veamos qué dicen ellos sobre este famoso censo. ¿Para qué es? Dicen lo mismo. Aquí estoy en la página. Dice: el próximo censo de población y vivienda que desarrollaremos en Chile en el 2024 nos permitirá saber cuántos somos y dónde vivimos. Y cómo vivimos. Y qué comemos. Y de qué es nuestra casa. Y quiénes son de las Fuerzas Armadas y quiénes no. O quiénes fueron de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? ¿Qué grado tenían? Y aquí te lo dicen claro. Quieren dar respuesta a las preguntas, ¿cierto?, para que puedan obtener, ¿cierto?, un perfil numérico de la nación, que es en todos los niveles, vivienda, hogares y personas. Condición fundamental, dice yo, para la toma de decisiones en el sector público y privado. Y de nuevo caemos en lo mismo: sector público-privado, ¿cierto? Fascismo. Agenda 2030. Todo lo estamos preparando desde el año 2019 con una serie de operativos de prueba que nos han hecho posible avanzar en la construcción de los instrumentos censales, bla, bla, bla. Pero aquí lo dicen, porque siempre lo ponen. Mira,
En Chile los censos de población, dice la página del censo 2024.ine.gov.cl, y viviendas se han realizado regularmente cada 10 años, siguiendo la periodicidad recomendada por los organismos internacionales. El año 2022 correspondía a realizar un nuevo operativo, dado que en el 2017 se realizó un censo, pero de carácter abreviado. Y dicen que por la pandemia se les atrasó. Y aquí te dicen lo mismo que dicen al otro lado, o sea, las Naciones Unidas, el mandante. El objetivo del censo de la población y vivienda es producir información sociodemográfica, que actualice los datos sobre el tamaño de la población, su estructura, características y distribución territorial, así como de los hogares y las viviendas existentes en el país. Por supuesto, todo esto se hace en estrecha colaboración y coordinación, porque esto lo establece la ley, no es algo que se le ocurrió, ¿cierto?, al INE, esto está en la ley. Participan aquí las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI, para resguardar la seguridad del operativo censal de la población. La ley establece incluso, pues la estuve leyendo ahí, de que si es que necesitan vehículos y cosas por el estilo, tienen que poner prácticamente todo lo que necesiten a disposición, dentro, por supuesto, del marco, ¿cierto? Así que, dentro de la ley, este censo es descrito como un empadronamiento. Y como yo les leí de la definición de empadronamiento del diccionario de la Real Academia Española, se lo repito, es asentar o escribir a alguien, inscribir a alguien, ¿cierto?, en el padrón de los moradores de un pueblo, ya para la policía y gobierno de este, ya para pago de tributos u otro fin análogo. Vámonos a la ley 17.374, donde se establece que se crea un comité consultivo técnico de estadística, ¿cierto?, haciendo referencia hasta la ley, ¿cierto?, que rige a este censo, que va a estar a cargo, dice, de la coordinación de labores de colección, clasificación y publicación de estadísticas que realicen los organismos fiscales, bla, 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 semifiscales o empresas del Estado con las del instituto. Y hablan aquí de por quién estará integrado esto. En el artículo 11 de la ley 17.374. Hablan de una serie de personajes, director del Instituto de Estadística, representante técnico, subsecretaría de Transporte, Servicio Nacional de Salud, Banco Central, Dirección de Agricultura y Pesca, Universidad Católica, Universidad de Chile. Pero miren que es lo que menciona aquí la ley: la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, el Instituto Internacional de Estadística, el Instituto Interamericano de Estadística y la Oficina Regional de Educación de la UNESCO podrán designar también un representante cada uno a fin de que asistan a este comité en calidad de observadores y con derecho a voz. Observadores. Pues no son meros observadores. Si ya hemos visto toda la información que está atrás, lo que les acabo de mostrar. Bueno, y aquí viene la parte clave, pues si con esto se derrumba todo, porque dejé lo mejor para el final, ¿cierto? En la ley está, en el decreto 81, ellos hablan de que corresponde la realización de este censo. Voy a leer lo textual, que en mérito de lo expuesto, dice, en el artículo 5, corresponde la realización para el año 2024 de un nuevo censo de población y vivienda, que será efectuado utilizando la metodología de derecho, entre comillas, durante un periodo aproximado de 12 semanas, a partir de un empadronamiento basado en la residencia habitual de la población. Esta forma de levantamiento censal cumple con los lineamientos de empadronamiento individual, universalidad, simultaneidad y periodicidad de 5 a 10 años entre procesos censales que recomienda la Organización de Naciones Unidas. Bueno, y aquí está clarísimo, ¿cierto? Aquí nadie nos puede venir a mentir con estas recomendaciones.
porque ellos mismos recomendaron, ¿cierto?, que se abrieran las fronteras del país. Recomendaron que se hiciera una nueva constitución. Recomendaron las políticas de adoctrinamiento de los niños en las escuelas y cuánta barbaridad más que está sufriendo el país. También recomendaron que no se tocara a los delincuentes. ¿Cierto? Que también recomendaron que haya un trato diferenciado para los delincuentes, para las personas trans y cuánta cosa más se les ocurra. Y que poco menos ahora, gracias a sus recomendaciones, porque quiere crecer con igualdad, ¿no? Entonces, bajo su responsabilidad ahora las reglas del uso de la fuerza también, aquí hay una recomendación de que hay que preguntarle antes a un grupo de gente que está incendiando, identifícate a ver si eres trans o si eres de un grupo étnico diferente, porque ahí el policía tiene que proceder de una manera distinta. Díganme ustedes qué es eso. Esta gente está demente. ¿Cierto? Y ahora la última moda es, decía un tipo el otro día, que creo que tiene un canal de videojuegos, y decía que los que no contestaban el censo, se negaban a contestar el censo, era gente que no merecía ni siquiera tener un público, no sé qué clase de barbaridades, porque parece que necesita suscriptores. Ahí tenemos. La pregunta es ¿para quién trabajan? ¿Para quién trabaja esta gente que defiende esto? ¿Cierto? Porque en la misma ley dice del mismo modo podrá incorporar a dicha organización a representantes de instituciones nacionales e internacionales vinculadas con el censo. Y anótese, tómese razón y publíquese en el diario oficial Gabriel Boric Font, presidente de la República, Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Lo que transcribe, ¿cierto?, para su conocimiento, saluda atentamente a usted, Javiera Petersen Muga, secretaria de Economía y Empresa de menor tamaño. Y también aquí hay que mencionar, para finalizar, el tema de los datos, ¿cierto? No solamente estos datos van a parar a estos organismos internacionales, sino que está toda la lista del chavismo metida en todo esto, ¿cierto? ¿A quién le sirve la desestabilización de América Latina? ¿A quién le sirve la pobreza? Sin pobreza no podrían, y sin desigualdad y todo este tipo de cosas que ellos repiten todos los días, no podrían estar haciendo esta agenda. Necesitan una crisis y necesitan explotar esa crisis. Así que es muy dudoso por ahora que se pueda confiar, y la gente está en todo su derecho de desconfiar, sobre todo viendo lo último que ha pasado en el país con el tema de la cooperación que ha habido de parte del chavismo para poder establecer o hacerse con el control del país. Ya se vio lo que pasó el 18 de octubre y la gente no confía en el gobierno y está en todo su derecho de no hacerlo, porque no están dando las garantías de seguridad pública, de la protección de los datos. Ya se vio lo que pasó con el teniente Ojeda, ¿cierto? Todo eso da para desconfiar. Así que ¿a dónde pueden ir a parar estos datos? A mí no me extrañaría. No solamente un organismo internacional, sino que a lo mejor a un gobierno extranjero. Y ahí el mayor problema que tenemos. Hace un rato atrás les mostramos aquí en el canal cómo el Estado, en el caso este fue el gobierno, ¿cierto?, del presidente Piñera, que estuvo a punto de entregarle los datos del registro civil al Partido Comunista, al ejército de China, ¿cierto? Porque la empresa que estaba en la licitación es una empresa aeroespacial que tiene una rama de operaciones de ello, una empresa aeroespacial, que incluso está metida en la producción de misiles, como el Dongfeng, no me acuerdo, porque todo eso está en el reporte. Y la pregunta es, ¿a quién le estamos entregando los datos? Al extranjero, a un organismo internacional. Y la pregunta más grave que hay que hacerse, a mi juicio, que aquí se hace toda una parafernalia legal para poder levantar este censo
de población y vivienda el año 2024. La pregunta es, ¿quién tiene tanto poder en Chile para ordenar procesos constitucionales, para ordenar levantamiento de censos, para ordenar abrir la frontera? ¿Y cuántas cosas más que han pasado? ¿Para quién realmente están trabajando? Esa es la gran pregunta de hoy. Creo que este programa la ha podido responder. Bueno, les recuerdo que este programa se hace a pulso y todos aquellos que quieran cooperarnos pueden hacerlo a través de los enlaces que están en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Y agradecer, por supuesto, a toda la gente que nos apoya en esta gestión, que permite que este programa siga al aire, porque este programa se hace con pequeños aportes de diferentes personas que mantienen esta operación funcionando. Es así como funciona. Es por gente que todavía cree que podemos salir adelante, por gente que todavía cree que hay cosas que hay que sacar a la luz y tienen que ser expuestas y que necesitamos educación. Educarnos, ¿cierto?, para poder tomar buenas decisiones informadas. Que eso creo yo que es lo que más nos está haciendo falta hoy día. Y lo que más han perseguido mediante la idiotización de la sociedad, donde de pronto hemos llegado a un punto, ¿cierto?, donde una persona que está en desacuerdo con algo es tratada de un extremista. En desacuerdo. No estamos hablando de gente que está cometiendo un delito, porque ya les gustaría, ¿cierto?, que eso fuera calificado como delito. Por supuesto, si ese es el plan, siempre ha sido. Siempre ha sido. Todo esto se ha hecho para eso. Para acorralar a la gente que defiende a su país en una minoría. Y con eso poder tratarlos de extremistas. Ese ha sido siempre el plan. Pero nosotros lo descubrimos. Y lo descubrimos a tiempo, creo yo. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Ya lo saben, si nos quieren apoyar, abajo van a poder encontrar los enlaces para poder hacerlo. Nos vemos en un próximo programa aquí en el podcast de Contracultura. Que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao. Y antes que me olvide, no se olviden compartir este programa. Esta información es absolutamente vital que la puedan conocer. Nos vemos.